Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo y escuchando este último Regenerades del ciclo 2022, este espacio que hemos comenzado con Jimena García desde el año 2020. Y ya vamos 33 episodios que nos tienen súper contentas haciendo derechos humanos y género aquí en este espacio. Y es el cuarto también que acompañamos en Proyecto Ciudades, así que muchísimas gracias por el apoyo y estar durante este año. Bueno, es un programa que vamos a terminar con todo y queremos hablar sobre el derecho humano a la educación. Nos vamos a enfocar justamente en los derechos humanos. En estos tiempos complejos, donde se está cuestionando mucho la educación, estamos viendo en nuestro país una reforma educativa bastante cuestionada. Por supuesto que es un tema que podríamos hacer un ciclo especial, debe para el 2023, pero bueno, hoy vamos a cerrar este ciclo de Regenerades hablando sobre cómo garantizar el derecho humano a la educación, y por eso invitamos a la psicopedagoga Rocío Schiappiapietra. Muchísimas gracias, Rocío, por estos minutos. Lo dije bien, Schiappiapietra, ¿no? Sí, está bien. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, y también comentarles a los y las oyentes que decidimos invitar a Rocío en el marco también de su experiencia, pero una reciente columna que escribió para Montevideo Portal, muy interesante, que sumamente recomendamos, que se titula Laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Es una pregunta, y bueno, y por eso también es que la invitamos. Primero, hablar con Rocío y preguntarte cómo definís este momento que estamos viviendo de la educación, si podemos hablar de una crisis, cómo te parece que es este momento, si se puede definirlo también, ¿no? Bueno, definirlo es complicado. Yo creo que la educación se encuadra en un contexto global de mucha transformación cultural, ¿no? Que nosotros estamos viviendo, estamos también fagocitando, digamos, lo estamos promoviendo. Entonces, lo educativo, como parte como del encuadre social, también está sufriendo transformaciones. A eso se le agrega que en países como el nuestro, hace 40 años ya tenemos resultados dentro de lo educativo que marcan una tendencia a muchas dificultades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay como un blend, hay una mezcla de dos cosas, ¿no? Nosotros decidimos que somos heterogéneos, que somos diversos, que queremos que todos estén adentro del espacio y todas estén dentro del espacio de aula, ¿no? Y a su vez tenemos este otro marco. Lo educativo además se caracteriza por, es una institución, digamos, que se caracteriza por ser poco flexible, digamos, tiene muchas dificultades para adaptarse y transformarse, ¿no? Entonces se da como todo un interjuego que hace que, bueno, sea un territorio complicado para aceptarse y ajustarse a los cambios que la cultura nos está proponiendo, que la vida nos está proponiendo y que nosotras mismas nos dijimos que queríamos instalar, digamos. Bien, y en este contexto, ¿no? Que quizás muchos y muchas no tienen tan claro cuáles son estos cambios que se está proponiendo en la reforma educativa que está proponiendo el gobierno, que también está siendo muy cuestionado por los y las docentes, ¿no? De hecho, la última Asamblea Técnico Docente, ATD, rechazó muchos de estos cambios. Sí. Bueno, en realidad la transformación educativa, que lo que yo entiendo que se propone, tiene que ver con un encuadre de competencias, ¿sí? Un marco de competencias, también con romper no lo logra mucho, pero con romper las disciplinas, digamos, a nivel de secundaria, con el objetivo de promover un pensamiento interdisciplinar y transversal, digamos, y después rompe todo lo que tiene que ver con el pasaje del subsistema de
de sexto de escuela a primero de liceo, digamos, porque lo que se sabe es que ahí es donde más se pierden chiquilines, entonces el objetivo es romper eso para, bueno, para asegurar la continuidad. También, de alguna manera, una de las cosas que hacen, la transformación, digamos, como se le dice, es lo que están haciendo es un cambio de currículo. Entonces, es interesante saber que el currículo, ¿sí?, es una parte de todo lo educativo, ¿no? Es una lista, digamos, es como una receta de lo que los estudiantes tienen que aprender, ¿sí? Me acuerdo una charla de un profesional argentino, Axel Rivas, que él siempre trae en las charlas esto de que el currículo fue inventado con los jesuitas, siempre lo encuadra, ¿no?, históricamente, que es como bueno, esto es lo que la gente debería saber, digamos, ¿no? Y él hace siempre la historia de un ministro educativo francés que en el siglo XIX tenía el currículo, ¿no?, la listita de lo que la gente debía saber, y decía, ok, en este momento en la escuela tal de París o en la escuela tal de Lyons están aprendiendo el canto de la Eneida, ¿no? Como la posibilidad de controlar, digamos, todo lo que está sucediendo en los encuadres educativos. En un contexto donde las escuelas y los espacios educativos promueven la diversidad, precisamos currículos cada vez más flexibles y escuelas con y centros educativos con más autonomía. Entonces, el currículo entra en crisis también en este encuadre, digamos, de transformación, y bueno, y es un poco lo que se está intentando transformar. Eso es lo que te puedo contar. Yo no trabajo en el tema, digamos, de la transformación educativa, soy una seguidora, como somos muchos que trabajamos dentro del ámbito educativo. Bien, pero también algo que se ha cuestionado, y eso sí, como docente, ¿cómo lo ves?, es la poca participación o la nula participación que ha tenido el cuerpo docente justamente en estas transformaciones, ¿no? Y por qué también es importante justamente que cualquier transformación que se realice en el ámbito educativo sea discutido por el cuerpo docente y no solamente por los tomadores y tomadoras de decisiones. Las transformaciones tienen como ciclos, ¿no? Las transformaciones culturales tienen como ciclos. En un momento nosotros nos damos cuenta que precisamos un cambio, ¿no? Pero hay un momento donde identificamos la necesidad. Hay un momento donde hay otra columna que yo tengo también en Montevideo Portal que habla como esto de la emergencia que no permea, ¿no? De la emergencia que se vive a veces en los espacios educativos que no permea la política pública. Entonces, hay un momento que se empieza a identificar la necesidad. Cuando esa necesidad no es tomada en la construcción de política pública, se genera, de alguna manera, una disonancia, ¿no? Entonces, sí tiene que existir un ida y vuelta entre las transformaciones que se van generando y las necesidades de los espacios educativos, tanto de los equipos docentes como de los estudiantes, como de las familias. Lograr articular esas necesidades, digamos, de la comunidad educativa, implica dispositivos que se desarrollen para esto, implica que eso se genere, ¿no? Que haya un trabajo para eso. Generalmente esos procesos llevan mucho más de 5 años. Las transformaciones en educación son lentas, ¿sí? Sí. Muy lentas. Entonces, uno de los problemas que tenemos, y por qué eso sucede, es porque nosotros no tenemos una política de Estado, como no lo tenemos en pobreza, no lo tenemos en vivienda, tampoco lo tenemos en educación, ¿tá? Entonces, eso hace que los gobiernos, generalmente, cuando quieren instalar una transformación, y bueno, se apuren e intenten hacerla en 5 años. Este gobierno mucho más, ¿por qué? Porque este gobierno estuvo 2 años en un encuadre de pandemia, y bueno, y ahora antes de irse, se está atando los cordones para ya ir cerrando, digamos. Entonces eso hace que apuren los procesos. ¿Qué pasa cuando uno apura procesos de transformación? Los vulnera, ¿no? Porque imagínate cuando vulnera el proceso, ¿no? Empieza a sacar. Y otro aspecto que sucede también es que estresa a los sistemas, ¿no? Los sistemas, como las personas, ¿no? Como que somos también parte de ese sistema, sufren de estrés, digamos. Y en ese estresarse hay aspectos que van fragilizando a las personas que están ahí. Los docentes, los estudiantes que no saben si el año que viene van a tener que ir con túnica,
si van a pasar a séptimo o van a estar en sexto. Mismo, mirá, los docentes, el otro día escuchaba que las docentes de UTU planteaban que, claro, están haciendo como las inscripciones, y no las inscripciones, pero las informaciones a los potenciales, ¿no?, estudiantes este año, y que en realidad lo que le están contando no tienen claridad si es lo que van a recibir los estudiantes el año que viene, ¿no?, la oferta educativa que van a tener el año que viene. Entonces todo eso, ¿no?, genera un estado de alerta muy grande en un encuadre que ya estaba en un estado de alerta. Porque Claro. si hay algo que sabemos, las personas que trabajamos en los centros educativos, es apagar incendios, ¿no? Ya estábamos incendiados, entonces nos tiraron asca, ¿no?, de alguna manera. Por eso es importante también encuadrar el porqué de esta charla, ¿no? Hablar de la educación como derecho humano. Por supuesto, tiene que ver estas transformaciones, o sea, este disparador son las transformaciones y todo lo que se está hablando en este último tiempo donde los chiquilines y chiquilinas están cerrando cursos, están en las fiestas de fin de año, no saben cómo van a encarar el año que viene, porque como decías bien, Rocío, hay muchísima incertidumbre y este estado de alerta que realmente preocupa a las madres, los padres, a todas las personas adultas que los están acompañando y a la vez a los propios gurises, que eso es lo que más preocupa. Sí, también. Que también en la medida en que los adultos estamos mirando otra cosa, perdemos la vista de lo importante, ¿no? Y si hay algo que tiene la inclusión voy a la inclusión de la diversidad, a la inclusión, ¿no?, en los espacios educativos, y en un sentido amplio hablo de inclusión, ¿no?, es que implica mucho trabajo comunitario, digamos, implica lazos muy fuertes dentro de la comunidad educativa. Cuando hablo de comunidad educativa me refiero a familias, de nuevo, a la articulación entre las familias, con la diversidad de familias que podemos tener, ¿no? A los gurises, con sus necesidades, con lo que ellos traen, ¿no? Porque si los dejamos entrar con todo, ¿no? Con lo que les gusta, con lo que no les gusta, con todo, y con las necesidades y con los planteos del cuerpo docente, digamos. Entonces, esa masa, digamos, que se forma en el encuentro, que es muy valiosa cuando se da, ¿no?, y que es riquísima de vivirla. A mí, por eso trabajo en los espacios educativos, yo disfruto de eso. Cuando eso se da, ¿sí?, es valioso, pero para eso se necesita tiempo, se necesita un centro educativo concentrado en sus prácticas, en lo que pasa ahí, viviendo como la comunidad educativa desde un lugar, ¿no?, de crecimiento, ¿no? Porque si no uno entra, hay un psicólogo como bastante famoso, entra como en un estado de bienestar, ¿no?, a evitar las amenazas, que pasa mucho a los estudiantes, ¿no? Hay chiquilines que, mismo, y pasa también con los docentes, con el tema del burnout, ¿no?, uno entra en un estado de alerta, ¿no?, donde uno empieza a evitar, ¿no?, lo que me genera como un poquito de esfuerzo, ¿no? Entonces, eso pasa porque el sistema en sí mismo está en alerta, digamos, está claro, como con los pelos parados, digamos. Exacto. No, y también es bien importante volver al tema del cuerpo docente, porque este año en particular hubo mucha estigmatización, aún más al cuerpo docente. ¿Por qué? Porque se cuestionaba de parte de las personas adultas, de los padres y madres, ¿no?, de los chiquilines, ¿por qué paran? ¿No? Ay, llevo a mi chiquilina a la clase y lo tengo que traer de vuelta porque no hay clase, porque cambiaron los turnos, porque pararon, porque el docente faltó, ¿no? Y esa mirada, también cuestionamiento de que los docentes tienen que tener multiempleo, no les queda otro, y muchas veces tienen multiempleo en lugares bastante distantes de la capital, o bueno, también en otros departamentos. ¿Por qué te parece que sucede eso? Esa mirada siempre puesta en el docente, cuando en realidad tendríamos que ser mucho más empáticos, ¿no? Y también algo que toca, y en mi caso que trabajo en la universidad, uno también sabe que también se para porque estás luchando por presupuesto, porque estás luchando para tener una mejor educación. Pero bueno, siempre está puesta esa mirada. ¿Cómo la ves vos desde tu lugar? Bien, yo creo que la estigmatización al trabajo docente existe, que, a ver, también tuvimos hace no tanto en este país una transformación educativa que terminó con esencialidad, ¿no? Recordamos eso también. Y nada menor, que existe, que está siendo como muy difícil ese diálogo, digamos, y a la vista está, ¿no?, los conflictos que se suceden entre familias y colectivos educativos.
sí, comunidades educativas, ¿no? Y el centro educativo, perdón. Tengo un cachorro que me está mordiendo los pies y es muy difícil hacer el ida y vuelta. No estaba bueno que se estigmatice el trabajo docente, claro que no, los docentes tienen un rol muy importante, ¿no? Y a su vez, en el caso, por ejemplo, de las maestras, que uno lo ve mucho más, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Donde se incluye el cuidado, ¿no? Donde se incluye, ¿no? A veces hago este chiste, de una vez una maestra me dijo, no, yo en realidad le tengo que pedir el carné de vacunas, le tengo que pedir, lo tengo que derivar al odontólogo. Y a mí me surgió la pregunta, pero ¿cómo que lo derivas al odontólogo? ¿Qué te fijas? Me dijo, mira, le abro la boca, me fijo si tiene algo negro y lo mando al odontólogo, ¿no? Como diciendo, ya está, ¿viste? ¿Qué más querés que haga? Como sacada de la misma. Sí. Fue buenísima la respuesta que me dio. Yo, pero ¿cómo hace? Porque claro, yo me imagino, yo tengo que derivar, saber si alguien te queda odontólogo o no, no tengo tanta claridad, digamos, de protocolo de qué hacer, ¿no? Son medio todólogas, ¿viste? Hacen de todo. Claro. Las maestras de sexto te organizan el campamento, hacen la kermés de fin de año, es como que no. Y eso, no sé si hay mucha gente que tenga conciencia del trabajo que implica, ¿no? Y además que cuando entran los dos, yo creo que también tenemos un problema nosotros a la hora de comunicar, que es cuando hablamos de los docentes, hablamos de todo, ¿no? Del colectivo docente, hablamos de todo, y en el colectivo docente, como en el colectivo de psicopedagogas, como en el colectivo de docentes universitarios, hay de todo, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que tenemos cuando homogeneizamos, digamos, es que metemos a todos en la misma bolsa, y bueno, sí, y hay buenos malos docentes, y hay buenos malos psicopedagogos, y hay buenos malos, yo qué sé, docentes universitarios, y lo educativo también tiene mucho que ver con la práctica parental, digamos. Entonces hay docentes a lo que la práctica de esa docente le va a caer como bien, hay padres a los que no le va a caer tan bien, o madres que no le va a caer tan bien. Entonces, lo educativo es un ámbito de conflicto en general, ¿sí? Es un espacio donde dirimir los conflictos es importante. Se dirimen mucho mejor cuando tenemos una escuela cohesionada, digamos, cuando hay trabajo de convivencia, cuando estamos adentro todas y todos, ¿no? Cuando yo digo inclusión y estamos adentro, tiene que ver con estar de verdad, ¿no? Con que yo me sienta parte de algo más grande, ¿no? No pasa tanto. Cuando pasa, es hasta linda la sensación de estar en el espacio de esa escuela, ¿no? Cuando tenemos escuelas de puertas abiertas, ¿no? Que las madres y los padres entran, salen, son parte de, ¿sí? No solo organizan la kermés, ¿no? O pintadas de la escuela una vez por semana, ¿no? Entonces, tenemos muchos desafíos ahí de inclusión, digamos, que dar, y muchas discusiones que dar, que a veces quedan como relegadas a los buenos y los malos, ¿no? Y ahí yo pienso que nos jugamos como muchas cosas, como en la discusión, que está muy polarizada, y que necesitamos personas que entren como a tender puentes, digamos. Bien, y en este sentido hablabas de inclusión y hace algunos minutos hablábamos de diversidad, que eso es una característica sumamente importante de las aulas de este último tiempo, por suerte, pero a la vez también me pregunto cómo garantizar realmente esa diversidad en las aulas escolares, cómo aprovechar estas diferencias para tender esos puentes a nuevas oportunidades y enseñar desde un enfoque de derechos. Bien. La inclusión en el nuevo encuadre curricular está como puesto como dentro de uno de los principios, que eso lo que sí sucede es que tenemos protocolos para la inclusión, tanto en primaria como en secundaria, tenemos, bueno, pero generalmente en el territorio, digamos, nos quedamos cortos, ¿no? Nos quedamos cortos. Una de las cosas que... la letra y otra cosa es cómo lo llevamos a cabo. Nos quedamos cortos, es como, bueno, nos quedamos sin herramientas, digamos. Una de las cosas que más sucede en el territorio, en el terreno educativo, es que los docentes consuman mucha formación. O sea, los docentes uruguayos, de verdad, vos pones una formación en lo que sea y la gente se suma,
aunque generalmente las formaciones no son pagas, digamos, pero Claro. las personas de alguna manera participan muchísimo, les gusta mucho formarse, pero además porque eso da cuenta de una necesidad, ¿sí? De una necesidad de herramientas, del saber hacer. ¿Qué necesitamos para tener una escuela inclusiva? Primero necesitamos una escuela donde estén todos adentro. Y cuando yo vuelvo a repetir esta idea, cuando estén todos adentro, estén de verdad, estén el cuerpo docente como incluido, digamos, no, bueno, entrá vos, pero esto que tenés vos no me gusta, no, limitado, digamos, y también los gurises, ¿sí? Las gurisas, que estén adentro, de verdad, y las familias también. Lo primero que necesitamos es generar un encuadre de comunidad educativa, ¿sí? Eso es como muy importante, sobre todo por lo que vos traías al principio, hay transformaciones, y esto está bastante investigado, ¿sí? Que se dan de abajo hacia arriba, ¿sí? Que se dan de abajo hacia arriba. Entonces, cada comunidad educativa de alguna manera va definiendo qué es inclusión para sí mismo, porque la inclusión es un paraguas muy amplio. Entonces, de alguna manera, las comunidades educativas van definiendo, bueno, lo que necesitan, ¿no? Y para eso precisan, en primer lugar, alto nivel de autonomía y una gran inyección de recursos, digamos, de personas que estén ahí para poder pensar ese espacio, ¿sí? Otro aspecto importante es que haya diversidad de profesionales trabajando en el encuadre de lo educativo, ¿no? En la comunidad educativa, que no haya solo maestras o profesores, ¿sí? Que pueda haber psicopedagogos, o psicopedagogas, que pueda haber, no sé, si se necesita un acompañante terapéutico, que pueda haber distintas personas que puedan aportar distintas miradas a lo educativo y que puedan acompañar procesos de aprendizaje, ¿sí? Hoy en día, en el ámbito de lo público, no contamos con esa herramienta. Si el equipo de escuelas disfrutables tendrá, no sé, cada 15 escuelas tenemos un psicólogo, una psicóloga y un trabajador o una trabajadora social, ¿sí? Entonces, y que van por escuelas de alguna manera apagando estos incendios que yo te traía al principio, ¿no? Entonces, Sí, lo llaman por una situación puntual, no hacen un seguimiento de las situaciones como deberían ser. claro, no pueden, porque en realidad tienen muchas escuelas, muchos problemas, y en la medida que van construyendo en la medida que van pudiendo hacer, digamos. Pero no existen equipos fijos, digamos, en los espacios educativos donde haya una construcción, donde, no sé, yo llegue en marzo y sean los gurises que yo conocí hace 2, 3 años, y que, sí, Claro. y tenga como ese seguimiento. Otro tema también que nos ofrece la tecnología y que por suerte en Uruguay contamos con Ceibal es tener una cultura de los datos en los espacios educativos, tener escuelas que aprendan. ¿A qué me refiero con organizaciones que aprendan? Que puedan generar conocimiento de sus propios procesos organizacionales. Si la escuela si tuvo un problema hace 3 años y lo pudo resolver de alguna manera, bueno, si ya generamos conocimiento de eso, poder tener de alguna manera un sistema donde tengamos, ¿sí?, esos protocolos que tenemos de manera general, pero ajustados a las prácticas escolares, ¿sí? Como que cada escuela, de alguna manera, cuando yo me refiero a escuela, me refiero a escuela como concepto amplio, en un sentido amplio, ¿tá? Liceo, que pueda aprender de esas prácticas. Por eso necesitamos un centro educativo que aprenda, digamos, en sí mismo, que haya una línea, que como te decía, los procesos transformacionales en educación son lentos, bueno, adentro, ¿sí?, de los espacios educativos también son lentos y precisan de ese seguimiento, de ese acompañamiento, de esa paciencia, de eso que se va tejiendo en el ámbito comunitario. Yo creo que todos los que hemos trabajado en espacios comunitarios hemos sabido vivir la importancia de la construcción colectiva y el desarrollo comunitario. Y entonces, sabemos que eso no se da de un día para el otro. No. Implica como mucho trabajo y mucho tejer, digamos. Es un trabajo muy de tejer, de hilvanar. Exacto, pero eso no que vos mencionabas, la falta de profesionales en tiempo completo hace que tiene que ver con la falta de recursos, ¿no? Si yo no puedo pagarle a un psicólogo, una psicóloga, un psicopedagogo, un asistente social durante toda la jornada y que haga un seguimiento, por supuesto va a tener ese multiempleo que tiene también el cuerpo docente, es como parte de un todo. Sí, hay una vulnerabilización, qué palabra difícil, a ver, capaz que a vos te sale. Vulnerabilización. ¿No? También de los trabajadores, digamos, porque nosotros vamos picando por todos lados, vamos como... Claro, no te queda otra, pero de alguna manera
¿cuánto puedo yo ofrecer a un chiquilín, a una chiquilina, cuánta disponibilidad emocional puedo tener yo si estoy en 10 lugares a la vez, ¿no? Esa pregunta es válida hacértela, ¿no? ¿Cuánto puedo pensar yo? Algo bien simple, ¿no? Cuando un estudiante, en el caso de la inclusión, por ejemplo, se habla de adecuación curricular. ¿Cuánto puedo yo pensar una adecuación curricular desde la soledad? Y algo que yo te decía antes de arrancar la entrevista, yo te dije, mirá, si hay algo que yo no sé, te voy a decir no sé, ¿no? ¿Cuánto puedo yo pensarlo si no tengo un encuadre suficiente y un sostén colectivo suficiente donde yo pueda decir como maestra, como maestro, como psicopedagoga, no sé. La verdad que de esto no tengo ni idea, ¿sí? Yo me he encargado de militar el no sé en algunos espacios. Porque de verdad, ¿no? Está tan mal visto el no sé en los espacios educativos, ¿no? Que a veces digo, la verdad que esto no tengo ni idea. Y lo digo como con un orgullo, porque está bueno habilitar, porque no sé ahora, pero puedo averiguar quién lo sepa y puedo, Claro. ¿no? Eso se refleja también en cómo lo que esperamos de los estudiantes y de los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo como docente, como psicopedagoga, no puedo decirle a un chiquilín o a una maestra, o a un profe, o a una profe, no sé, ¿cómo voy a esperar que los gurises y las gurisas se habiliten el no poder dentro del espacio educativo? Es algo súper sutil, pero que es transversal, ¿no? Pero es que es transversal. Totalmente, totalmente. Por eso esa importancia de seguir garantizando, ¿no? Este derecho humano a la educación y todas las patas que tiene, y estamos viendo cómo se está vulnerando últimamente con toda esta conversación. Y me parece realmente importante también hacer alusión a la columna que escribiste, que también fue un poco la motivación de esta invitación para este último espacio de Regenerades, que mencionabas, y lo titulás, laica, gratuita y obligatoria, como cuestionando, ¿no? Cuestionando los principios varelianos, lo cual es tremendo desafío, y por eso preguntarte cómo ves la actualidad de estos principios. Bueno, un poco en esa columna yo lo que hago es un paralelismo entre la vida, digamos, educativa de mi bisabuela, ¿no? Y un estudiante que recibí en un centro educativo que con 12, 13 años, me llegó y me dijo, 13 años. Me dijo, yo vine acá porque a mí acá me pueden enseñar a leer. 13 años, ¿no? Nosotros tenemos un tiempo para aprender a leer, ¿no? Para aprender a leer, digamos, con esfuerzos naturales, Sí. en una determinada edad, digamos. Ya cuando llegamos a esa época, aprender a leer es como aprender a caminar a los 12, a los 13, ¿no? Es como costosísimo, digamos. Y todo lo cultural que se generaba alrededor. Cuando él aprendió a leer, empezaron a llegar los hermanitos y a decir, yo también quiero que me enseñes, ¿no? Y el valor que eso tenía para esta familia que se estaban transformando en lectores, ¿no? Y que había un acceso, digamos, a un mundo que nunca habían tenido acceso, y lo importante que era garantizar de alguna manera esa herramienta, y no solo como herramienta, como un check de aprendizaje, sabe leer, sino como una herramienta, ¿no?, habilitadora de otros espacios. A mí eso era lo que más me parecía importante, porque además era un chiquilín que tenía muchas otras competencias, ¿no? Entonces, un poco la columna parte de ese paralelismo, de un mundo donde lo educativo, digamos, un país donde lo educativo estaba articulado con todas las otras políticas, ¿no? Porque era la herramienta, ¿no?, de inclusión para los inmigrantes, ¿no? Yo soy familia de inmigrantes, me imagino que te diste cuenta cuando tuviste que decir mi apellido, y un país donde ahora tenemos muchos gurises y gurisas, ¿no?, sumidos en contextos de pobreza muy grandes, ¿no?, donde la escuela no hace mella, ¿no? Porque si algo que sabemos es que la segregación territorial impacta en los aprendizajes de los gurises, impacta también en lo que los gurises y las gurisas pueden soñar o pueden querer, digamos, ¿no? Porque sabemos que está recontramedido, ¿no? Entonces, de alguna manera cuestiona estos principios fundantes de que además estamos como muy orgullosos, ¿no?, y orgullosas de lo educativo, porque en realidad eso se fundó con un sentido. Hoy el sentido está cuestionado, el para qué está cuestionado. Entonces, repensemos, ¿no? Si volvamos, ¿no?, a lo básico, hagamos la checklist de laica de verdad, ¿sí? Si cuando hablamos de inclusión tenemos miles de dificultades, ¿no? Y ahí cito también un discurso de Tabaré, ¿viste?, que habla como bueno, una escuela laica en el siglo XXI y en este encuadre en el que estamos,
implica que todos estemos adentro, que no lo digamos a los gurises lo que tienen que hacer, sino ofrecerle todas las oportunidades, ¿no? Entonces, se reedita de alguna manera el sentido, ¿sí? Volvemos al para qué, pero es típico de una crisis reeditar el sentido, ¿no? Uno mismo, como a mí me pasa, ¿no? Cuando estoy en crisis me planteo el para qué estoy haciendo esto, ¿no? En ese caso, lo que tiene que ver con la laicidad, lo gratuita, por esto que traíamos de, ¿por qué hablamos de una escuela gratuita cuando en realidad sabemos que existe la segregación territorial? Si es la escuela de todos y de todas, bueno, replanteémonos eso también, digamos. Sí, y también esto, ¿no? Laica, gratuita y obligatoria, cuando al principio de la obligatoriedad estaba siendo cuestionado, ¿no? Recorremos la LUC y todos los principios que tiene la ley de urgente consideración con respecto a la educación. También sí, eso. Y que también lo obligatorio, cuando Varela lo plantea, digamos, surge como una contraprestación de, ok, yo te ofrezco este dispositivo de inclusión, pero te obligo a que seas parte, ¿no? Entonces, es interesante como poder replantearnos de, bueno, hoy la escuela, sí, ¿qué me está ofreciendo, no? Para decirme, ok, tú tenés que estar adentro, ¿no? Porque los gurises dejaron de, por ejemplo, en los adolescentes, la tensión cultural que se da entre sus necesidades y lo que el liceo les ofrece, hace que la obligatoriedad ya no sea una herramienta, ¿no? De retención, digamos. Yo no puedo obligar, si yo sé que van a salir de acá, y la realidad es que no es que esto le va a dar para conseguir un laburo, o para desarrollarse, o para conseguir, o para, de alguna manera, herramientas para asegurar de alguna manera su bienestar. Entonces, esa contraprestación, digamos, queda en duda, Sí. porque estamos fallando, digamos, porque está todo muy líquido, ¿no? Pienso yo pasé como por muchas fases, ¿no? Jorobo, como en esto del duelo de pensar lo educativo, y hoy estoy como en un pensamiento, que no sé si será el que estaré el año que viene, ¿no? Lo discutiremos, pero pienso yo que tiene que ver con que estamos como en una crisis social, no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época, digamos. Entonces, creo que todo ese cuestionamiento se está dando, y le empecé a ver como lo bueno a ese cuestionamiento, como, somos la generación que está transformando, digamos, que se está transformando, ¿no? Y bueno, y lo valioso que es que nosotros pongamos nuestras ideas y nuestra construcción colectiva al servicio de que esta transformación se dé de una manera, como de una buena manera, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene un capital de conocimiento importantísimo, ¿no? Yo trabajo con docentes también, con maestras, en una formación, y hay un factor que a mí me parece como muy importante, y esto de reconocer lo que ya saben, ¿no? Reconocer lo que ya hacen, ¿no? Que a veces es cuando vos le preguntás, bueno, pero ¿qué haces para trabajar tal cosa? No, ahí, viste, todo lo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Reconstruir de alguna manera el saber hacer que tienen, porque lo hacen todos los días, porque están todo el tiempo con los gurises, porque tienen un manejo a veces increíble de los chiquilines. Entonces, bueno, poder reconocer lo que ya saben para mejorar, no desde lo vacío. No sé si me estoy explicando, a veces deliro un poco con mis ideas y tal. Pero por eso, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito, la importancia de las transformaciones desde las bases, no solamente de la cúpula de los tomadores de decisiones, sino justamente del cuerpo docente, que son los que están con el manejo todos los días con los y las chiquilinas. Pero bueno, a modo de conclusión, porque en realidad podríamos estar hablando muchísimo más sobre este tema, pero ya la invitación queda hecha para el próximo año poder seguir profundizando algunos aspectos que en este rato quedaron capaz que en el tintero y seguir hablando. Capaz que te digo algo todo distinto. Como te digo, voy discutiendo con gente, amo discutir con gente y voy evolucionando, no, eso que pensaba antes ya no lo pienso tanto. Es parte de también, ¿no? Y está bueno, pero sí es importante preguntarte, ¿no? ¿Qué tipo de escuela necesitamos para garantizar el derecho humano a la educación? Y cuando decíamos escuela, ¿qué centro educativo? ¿Qué principios? ¿No? Desde ese lugar amplio, porque lo que más nos importa es garantizar el derecho a la educación. Yo pienso que necesitamos una escuela articulada con las otras políticas sociales y de salud y ambientales, ¿no? Y de seguridad social, ¿no? Necesitamos una escuela que esté encuadrada en un proyecto de país, digamos, ¿no? Que no lo tenemos tan definido.
creo que precisamos también una escuela de verdad inclusiva, ¿no? Donde no sea la pata floja, donde el que llegue no sea como visto como el raro, la rara, ¿no? Sino una escuela donde la inclusión se dé de manera genuina y donde todos nos sentamos parte de eso. Capaz que es un poco romántico de mi parte, pero yo lo he vivido, así que lo puedo contar. yo he estado en centros educativos donde eso sucede, entonces creo en eso porque además viví la experiencia. Yo fui a un centro educativo donde la inclusión era parte digamos, del paisaje. Precisamos participación, ¿no? Promover muchísimo la participación, ¿sí? Esa es la escuela que los gurises y las gurisas tienen que aprender a tomar decisiones de muy chiquitos y de muy chiquitas, porque este mundo va a ser muy cambiante, es muy cambiante y ahora en adelante va a ser mucho más. Entonces necesitan como aprender como el tema de la toma de decisiones, y para que la escuela sea de alguna manera esté encuadrada en esto de lo inclusivo, que sean parte, es recontra importante. Precisamos escuelas que aseguren el bienestar de salud de todas las personas que son parte, ¿no? Tanto del cuerpo docente como de los gurises, ¿no? Y en esto como me pongo súper seria de alguna manera porque de verdad, o sea, a veces son lugares donde se vuelve como muy complicado trabajar, ¿no? Por esto del multiempleo, por esto de la hiperdemanda, ¿no? Y precisamos escuelas donde, nada, como de alguna manera, aprender, ¿sí? Sea un goce, ¿no? Que esté bueno aprender, que esté bueno cuestionarse las cosas, ¿sí? Donde evaluarse, donde la evaluación no sea como un cuco, ¿sí? Donde no haya miedo al error, donde no haya miedo a decir no sé, tanto para los adultos y las adultas como para los gurises, ¿no? Donde no haya tanto contralor, ni lo administrativo tape el aprendizaje, digamos, sino que sean espacios de crecimiento. Yo creo que eso es lo que precisamos. No sé si yo voy a estar viva para verlo, pero bueno, sigamos trabajando en eso. Pero sí, hay que construir de a poco cada uno y cada una con un granito de arena realmente, porque sería un sueño y ojalá lo podamos ver, o si no, nuestros hijos e hijas, o nietos o nietas puedan verlo realmente, digo. Y lo más importante es garantizar este derecho humano a la educación y una escuela inclusiva, una escuela que sí sea parte de todos y todas. Eso creo que estoy totalmente de acuerdo, con recursos, para poder también garantizar ese derecho, porque sin recursos estamos con complejidades para garantizarlo, realmente. Muchísimas gracias, Rocío Echepiapietra, realmente un gusto poder conversar contigo y cerrar este Regenerades a todo trapo, realmente hablando de un derecho humano tan importante, y en realidad la razón por la cual con Jime arrancamos también este espacio en el 2020, que vamos a seguir por supuesto, pero en realidad empezamos hablando de lo educativo, y por eso también queríamos cerrar con este espacio. Gracias, Rocío. Bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes, un beso a Jime que no está, pero dejamos un beso para acá que en algún momento lo va a ver. Obviamente que sí, y bueno, y también este año con Jime, y por eso un saludo de parte de las dos, y en este cierre, este espacio de Regenerades número 33, y el cuarto en Proyecto Ciudades. Este año tuvimos el gusto de ser la columna de Género y Derechos Humanos del programa radial Ciudades Invisibles, que luego lo continuamos ahora en Proyecto Ciudades desde octubre, en este espacio de comunicación multiplataforma, y realmente nos dio mucho gusto y nos da mucho gusto ser parte, así que gracias a todos los y las compañeras que confiaron en nosotras para hacer este espacio de género y derechos humanos. También con Jime queremos dar un agradecimiento especial a Natalia Cabello, nuestra compañera y amiga, la tercera compa en Regenerades, que fue fundamental para que pudiéramos continuar este año 2022, bastante complejo, pero bueno, Natalia estuvo ahí con las redes sociales, con las placas, con el diseño, con la producción, dando una mano, así que gracias, Nati. Y bueno, y también contarles a todos y todas que el año que viene vamos a continuar a través de nuestro canal en YouTube, Regenerades, también en Instagram, síganos por ahí, así se van enterando de las novedades. Suscríbanse porque nos van a ayudar mucho a seguir construyendo este espacio, y bueno, iremos viendo también la continuidad del espacio, las características, eso después ya se van a ir enterando, por supuesto, a través de nuestras redes.
Y el agradecimiento especial para todos y todas que nos acompañaron, nos dan para adelante, a todos y todas las invitadas e invitados que se prendieron también durante todo este tiempo, estos 33 episodios. Así que muchísimas gracias y hasta el 2023. Muchas gracias. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.